Hola, mi nombre es Clara Scatini y voy a hablar de antineoplásicos. Los objetivos de la clase son comprender las generalidades del tratamiento farmacológico de las neoplasias y también saber los aspectos más relevantes de los fármacos que usamos para estas enfermedades, haciendo especial énfasis en la toxicidad, que es algo que todos vamos a tener que ver en nuestra práctica independientemente de la especialidad que elijamos. En esta clase no se trata el tema de la aplicación terapéutica de cada fármaco, aunque voy a mencionar algunas, no es algo evaluable porque no es lo que queremos que se lleven de la clase. Eh, Antes de hablar de lo farmacológico propiamente dicho, quería hacer una introducción de el enfoque actual que tiene el tratamiento antineoplásico en general, que combina una terapia local con una sistémica. Nosotros hoy vamos a hablar de la terapia sistémica y siempre hay que tener en cuenta, sea una enfermedad terminal o no, los cuidados paliativos que lo que buscan es mejorar la calidad de vida del paciente. Los objetivos del tratamiento quimioterápico pueden ser diferentes y seguramente ustedes conozcan estos términos, pero los recordamos. La intención puede ser la de reducir el tamaño previo a la cirugía, que ese es el tratamiento neoadyuvante. También se puede intentar, se puede administrar luego de la cirugía para evitar para disminuir el riesgo de recurrencia, destruyendo las células remanentes. Y si esto no es posible, también se puede administrar el tratamiento paliativo para mejorar la calidad de vida y aliviar los síntomas. Hablando ya más del aspecto farmacológico, tenemos la terapia más convencional y más antigua, son los fármacos citotóxicos, son los que van a encontrar en el capítulo de fármacos citotóxicos del Woodman, que comparten en general que son fármacos no selectivos que alteran el ciclo celular e inducen la apoptosis de la célula si la vía de control y de inducción de la apoptosis está intacta y lo permite. Es por esto que las células que tienen mayor velocidad de crecimiento tienen mayor respuesta al tratamiento, pero de la misma forma las células de nuestro cuerpo, las células sanas, también van a ser las que sufran mayor toxicidad por este efecto. Algunos de los mecanismos generales que después vamos a desarrollar en cada grupo de fármacos son la lesión estructural del ADN, la interferencia en la replicación y la transcripción, inhibición de la síntesis de ADN y ARN, paralización del ciclo celular. Bueno, básicamente todo esto lo que busca es que la célula que está proliferando sin control, que es la célula, que es la base de las enfermedades neoplásicas, de alguna forma se dañe y muera. Bueno, por los mecanismos de acción no selectivos se darán cuenta que la toxicidad de estos tratamientos va a ser mucha y es importante tener en cuenta el concepto de toxicidad limitante, que es aquella que indica suspensión o disminución de la dosis. Cada fármaco o grupo de fármacos tiene ciertos efectos adversos que son limitantes de dosis. Y es importante que los conozcamos y yo acá en esta diapositiva incluí algunos, no son todos. Cuando terminen la clase ustedes van a poder terminar esta lista. Y esos son como particulares. Pero siempre, siempre, siempre hay que recordar que
como ya dijimos, las células que más sufren son las que tienen mayor tasa de replicación. Entonces, obviamente, van a generar la mayoría de las drogas mielosupresión y este efecto va a ser siempre limitante de dosis. Es algo que no se pueden olvidar de esta clase. En esta diapositiva les resumí algunos tipos de toxicidad, algunas manifestaciones que se dan con distintos fármacos. Ahora aparece una lista que quizás es difícil de recordar, pero cuando hayamos terminado la clase y ustedes vuelvan a esto, se van a poder dar cuenta que van a poder asociar cuáles fármacos dan más frecuentemente estas manifestaciones y es importante que tengan en cuenta como para estudiar, capaz les sirve como guía. Bueno, ahora quería, antes de hablar de cada uno en particular, hablar de algunos tipos de toxicidad y algunos conceptos que son importantes que tengan, que son comunes a muchas de estas drogas. Por un lado está, como ya mencioné recién, la mielotoxicidad, que va a ser limitante de dosis en todos los fármacos que veamos, excepto en la administración de bleomicina y vincristina, que van a tener otros efectos limitantes de dosis. ¿Y para qué? ¿Cómo nosotros podemos hacer para mitigar esto? Básicamente conociendo lo que es el nadir. El nadir es el punto más bajo del recuento de leucocitos que ese fármaco va a generar en el paciente. O sea, los fármacos tienen descripto un tiempo, un nadir en un determinado tiempo. Lo más frecuente, como se muestra en el gráfico, es que sea de alrededor de los 14 días y luego se recupera. Es re importante este concepto que lo tengan, primero porque es evaluado habitualmente y además porque esto es una de las cosas que define la frecuencia de los ciclos de quimioterapia. Como nosotros ya conocemos estos fármacos y podemos predecir en qué momento van a tener el recuento más bajo de leucocitos, que son las células que más se afectan dentro de la mielosupresión, las primeras en afectarse, las más afectadas son los leucocitos. Entonces, esto lo que nos va a decir es cuándo podemos volver a administrar la quimioterapia sin generar una toxicidad excesiva en ese paciente. Como les dije, cada fármaco tiene su nadir, o sea, su tiempo a nadir, que tenemos que conocer en general para saber cuándo esperar este descenso de leucocitos. Como les dije entonces, de todos los fármacos que vamos a ver, los que no tienen los ciclos regulados por el nadir, porque no generan una mielosupresión marcada, son la bleomicina y la vincristina. Otro tema importante que, si bien no suele amenazar la vida, pero sí genera muy mala calidad de vida y como en la administración de la quimioterapia, es el tema de las náuseas y los vómitos. Dentro de los tratamientos que vamos a dar, hay algunos fármacos que van a causar grados muy severos de emesis. Entonces, conocerlos nos permite hacer una profilaxis cuando sea necesario. Lo que tienen que... la emesis puede ser aguda, tardía o anticipatoria. La anticipatoria en realidad es por
o sea, porque una vez que ya haya tenido un episodio con muchos vómitos, el paciente ya asocia la administración de la quimioterapia o olores o cosas a ese episodio y va a tener, va a sufrir de náuseas y vómitos por esa, por esa cuestión. Pero propiamente por la administración de la quimioterapia vamos a tener los agudos, que son desencadenados por la estimulación de la zona quimiorreceptora, y también más tardíos por otros mecanismos. Lo más importante es conocer cuáles generan alto riesgo de mesis aguda, porque eso van a requerir profilaxis con distintos fármacos que, bueno, van a ver en el módulo digestivo, como el ondansetron principalmente y el aprepitant. Los que más generan es principalmente el cisplatino y la ciclofosfamida en altas dosis, y otros que también hay que recordar son las antraciclinas, que tienen moderado riesgo, pero también va a ser importante. Como concepto general, los antimetabolitos no van a tener demasiado riesgo de mesis y no sería necesaria una profilaxis. Otro aspecto importante y una toxicidad común, como hablamos de las células con alta tasa de replicación, van a ser las células del tubo digestivo. Cuando se altera, cuando se daña la mucosa y se altera la replicación, puede aparecer lo que se llama la mucositis, que es la inflamación de la mucosa acompañada o no de lesiones ulcerosas, que estas lesiones ulcerosas generan dolor, aumenta la susceptibilidad de infecciones y en el caso de que sean en la boca, lo cual se denomina estomatitis, va a generar alteración de la secreción salival y también mucho dolor para comer. Y no, o sea, y esto contribuye a que muchas veces los pacientes tienen anorexia. Además, van a tener, no van, o sea, van a sufrir comiendo por estas ulceraciones que producen dolor. Y otra cosa importante es que van a generar, como se ve en la fase 4, el momento de la ulceración, que va a permitir que las bacterias colonicen esa zona más fácilmente. Y esto, bueno, da riesgo de infecciones generalizadas. Los fármacos que más se asocian a esto son los antimetabolitos, sobre todo el metotrexato, que después vamos a hablar bastante. Y también el topotecan y las antraciclinas. Habitualmente, además, la mucositis se da al mismo tiempo que el nadir de los fármacos. O sea que se asocian un bajo recuento de leucocitos con una ulceración en la mucosa, lo cual hay que tener en cuenta porque aumenta el riesgo de infección. Bueno, habiendo hablado ya un poco de la toxicidad en general, ahora vamos a ya meternos en los fármacos en sí. Esta diapositiva la incluí porque me parece que les va a servir como forma de organizarse para estudiar, esta y la que viene, como para separar los grupos de fármacos y poder encontrarle con un poco más de lógica a todo. Este es un dibujito del ciclo celular, donde marca la fase S, G2, la mitosis, G1, y marca qué fármaco actúa particularmente en cada fase.
acuérdense que la fase M de mitosis es cuando la célula se divide y esto requiere de la reorganización del uso mitótico, o sea, bueno, esencialmente eso es lo que van a afectar los fármacos que actúen acá. La fase G1, que es donde la célula básicamente hace todas las funciones que tenga. Y luego entra una fase S que es re importante porque es la fase de replicación del ADN. Entonces todos los fármacos que tengan que ver con la alteración de la replicación del ADN por competir, o sea, por ser análogos de bases y competir con las bases o afectar la reparación o ligadura de las cadenas, todos esos van a actuar en la fase S, impidiendo la replicación del ADN. Y después va a haber muchos fármacos que van a ser no específicos del ciclo celular, que básicamente van a dañar el ADN, las funciones de las células, independientemente del momento del ciclo. Bueno, acá está otro cuadrito que me parece que les va a servir de guía como para ir estudiando. Les subrayé los fármacos más importantes que más tienen que saber y no sé si se nota, pero usé los cuadraditos de colores diferentes como para marcar en un tono de azules los inespecíficos de fase, en un tono de rosas los específicos de fase S y en un naranja los específicos de fase M, como para de alguna forma mezclar los dos cuadritos. Pero bueno, para mí está bueno que tengan estas diapositivas en cuenta a la hora de estudiar y como para guiarse y acordarse a qué grupo pertenece cada una. Son un montón de fármacos, son un montón de nombres, es difícil al principio, pero bueno, tienen un poco la ventaja de tener las diapositivas y la clase grabada como para poder ir haciendo todo a su tiempo. Bueno, empezando con los fármacos inespecíficos de fase, vamos a tener por un lado los alquilantes y por otro los antibióticos. De los alquilantes nos va a interesar particularmente la ciclofosfamida y por otro lado los compuestos de platino, el cisplatino específicamente. Y bueno, después vamos a hablar de los antibióticos. Bueno, los alquilantes. Son estos, sí los tienen que conocer bien, son bastante tomados, como vieron que les resalté, les subrayé ciclofosfamida. Estos agentes son, inespecíficos de fase, ingresan a la célula y se vuelven altamente reactivos y tienen la capacidad de unirse al ADN con enlaces covalentes. La célula va a reconocer estos errores y va a intentar repararlos. Si no se puede reparar el error, que es la idea, induce la apoptosis. Esto requiere, por supuesto, que estén los mecanismos de control intactos, porque si no, no se puede generar el efecto. Y es un mecanismo de resistencia que puede haber a estos fármacos. Particularmente la ciclofosfamida, lo que hay que saber de la farmacocinética, bueno, como todos, me olvidé de decirlo antes, pero básicamente todos los fármacos de este grupo, excepto excepciones, van a administrarse por vía endovenosa. También se puede administrar por vía oral, pero en general se hace por vía endovenosa. Lo importante de la farmacocinética de este fármaco es que es un profármaco que se va a oxidar a dos metabolitos. Y uno particularmente nos va a importar, que es la aldofosfamida. La aldofosfamida
a su vez va a generar dos metabolitos tóxicos, que son los que nos interesan a nosotros. Por un lado, la mostaza de fosforamida va a ser el metabolito que va a generar las acciones antineoplásicas, y por otro lado la acroleína, que se van a generar siempre los dos, por el metabolismo de la aldofosfamida. Lo que nos importa de esto es que genera un efecto adverso particular, la acroleína, que cuando se administra daña la vejiga generando cistitis hemorrágica, que es un efecto adverso que se genera solamente con la ciclofosfamida y una droga muy parecida que es la ifosfamida. Para este efecto adverso en particular, vamos a tener una forma de prevenirlo, que es la administración de hidratación abundante junto con la droga, y por otro lado, la administración de un agente que se llama mesna, que lo que hace es unirse a la acroleína eh, y, y, y evitar este efecto en la vejiga. Que la cistitis hemorrágica puede ser muy grave y puede incluso a veces requerir soluciones quirúrgicas, si no. Así que es muy importante tener en cuenta que existe una forma de prevenir este problema. En cuanto a los otros efectos adversos, los dividí, son los efectos adversos de los alquilantes en general, y los dividí en tempranos y tardíos. Y resalté la mielosupresión, que ya mencionamos que era muy importante. Los distintos agentes en este grupo tienen diferentes tiempos de nadir. En general es alrededor de los 10 días, pero hay algunos que tienen nadir más tardío o más temprano. Pero lo importante es que todos generan mielosupresión importante y es un limitante de dosis. Por otro lado, generan estomatitis y mucositis, y como dijimos, náuseas y vómitos. La ciclofosfamida a altas dosis tiene alto riesgo de generar vómitos. Es importante prevenirlo. Y por otro lado, la enfermedad veno-oclusiva del hígado, que es un problema con la administración de estos fármacos puede complicar bastante a los pacientes. Y otra cosa que hay que tener en cuenta, sobre todo en enfermedades que neoplasias, tratamientos en gente que es joven, es que a largo plazo puede generar amenorrea y azospermia. Por ende, las personas pueden perder la fertilidad en el largo plazo. Y lo que es también más preocupante es que estos agentes fueron asociados a la aparición de leucemia aguda de difícil tratamiento alrededor de 4 años después del tratamiento, y es en un 5% de los pacientes, lo cual no es tan poco. Así que es algo que no se pueden olvidar. Por otro lado, en el cuadrito les especifiqué algunos efectos adversos de la ciclofosfamida, que, por ejemplo, la cardiotoxicidad y el síndrome de secreción inadecuada de ADH. La cardiotoxicidad es importante también cuando se combina con otras drogas que también lo producen, que ya vamos a ver. Bueno, el cisplatino es de un grupo de fármacos que se parecen mucho, tienen un mecanismo muy parecido a los alquilantes, porque se necesitan activarse para volverse reactivos y unirse a los sitios nucleófilos del ADN. La característica particular es que estos fármacos necesitan activarse a bajas concentraciones de cloro, a diferencia de los alquilantes que veníamos viendo. Y se vuelve, una vez que se vuelve reactivo, se une a los sitios nucleófilos del ADN, genera ductos que inhiben la replicación y la transcripción. Y esto va a generar roturas y codificaciones erróneas de las cadenas. Y si son reconocidas por las proteínas de control, van a generar la apoptosis.
El cisplatino tiene unas características importantes farmacocinéticas, como por ejemplo, en la administración no se puede administrar con agujas de aluminio porque lo inactivan y tiene que ir siempre diluido en una solución con dextrosa y solución salina, y a veces puede administrarse manitol, dado que tiene muy alta nefrotoxicidad, y se vio que con una abundante hidratación previa y la administración concomitante de manitol podía disminuirse esta toxicidad y se podía administrar el fármaco eh, sin generar una necrosis tubular aguda. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que la excreción también es renal y es prolongada. O sea que estos fármacos también habría que ajustarlos en pacientes con insuficiencia renal porque aumentaría la toxicidad. En cuanto a la toxicidad de los platinos, o sea, son fármacos muy tóxicos y tienen que acordarse sí o sí de estos efectos adversos. No son tantos, pero son importantes. Por un lado, genera característicamente nefrotoxicidad y ototoxicidad que se pueden acordar porque se parece a otros fármacos que ya conocen, que son los aminoglucósidos, unos antibióticos. Como lo digo como para que asocien a algo y se acuerden esas dos toxicidades que son características de estos fármacos. Por otro lado, bueno, y la nefrotoxicidad dijimos que la podíamos prevenir un poco o disminuir con la administración de abundante hidratación previa y diuréticos. En cambio, la ototoxicidad no se previene de esa manera, no se puede paliar así. Por otro lado, el cisplatino es el fármaco que más causa vómitos de todos los que vamos a ver, así que no se lo pueden olvidar. Tiene alto riesgo de mesis y bueno, ahí está el dibujito. Por otro lado, bueno, la mielosupresión también es importante. Y otra característica particular es la neuropatía periférica que causa. Al igual que los alquilantes, son carcinogénicos, pueden causar leucemia posterior al tratamiento. Y esto es importante porque se usan para tratar, por ejemplo, el cáncer testicular que se da en gente joven. Entonces es algo a tener en cuenta el potencial carcinogénico que tiene. Y por otro lado también son teratogénicos. Pasando a otro grupo de los inespecíficos de fase, vamos a hablar un poco de los antibióticos. Dentro de este grupo se acuerdan que teníamos la bleomicina y las antraciclinas. Primero vamos a hablar de la bleomicina. Lo que hace este fármaco es producir roturas en las hebras de ADN, se intercala entre las hebras y genera radicales libres por su interacción con hierro. Y esto da lugar a roturas en el ADN y muerte celular. Particularmente este fármaco también se va a administrar por vía parenteral y lo importante es que se metaboliza por hidrolasas, que están en todos los tejidos en general, menos en el pulmón y la piel. Y eso va a explicar la toxicidad que va a generar particularmente en esos tejidos. En la piel va a generar hiperpigmentación, eritema, hiperkeratosis, úlceras, puede generar fenómeno de Raynaud, puede generar un fenómeno que se llama dermatitis flagelada, donde se ven bandas de eritema pruriginoso en brazos, espalda, cuero cabelludo y en las manos. Y es importante identificarlo porque esto responde a corticoides tópicos. Por otro lado, si bien la toxicidad cutánea es característica y puede molestar, lo que sí
es una toxicidad limitante y es re importante que no se olviden, que, o sea, tienen que sí o sí asociar a la bleomicina, es la fibrosis pulmonar, que es progresiva e irreversible. Y, o sea, si bien es poco frecuente, es muy grave, entonces, bueno, siempre hay que tenerlo en cuenta. Y además, lo que tiene es que no hay factores que nos ayuden a predecir cómo, cómo va a evolucionar el paciente, o sea, cómo va a verse afectado. Obviamente que los pacientes que tenían ya problemas pulmonares van a tener más riesgo de desarrollar esto. Bueno, los otros también, bueno, tienen que saberlos, pero los que no se pueden olvidar son esos dos, en el caso de la bleomicina. Bueno, el otro grupo de antibióticos son las antraciclinas, que son la doxorubicina y daunorubicina. Son fármacos muy parecidos, tienen el mismo mecanismo de acción, pero van a tener usos clínicos muy diferentes. Básicamente tienen varios mecanismos de acción. Por un lado, forman un complejo con el ADN y la topoisomerasa 2, que la topoisomerasa 2, ¿se acuerdan que durante la replicación del ADN era una de las enzimas encargadas de generar la religadura de las cadenas? Y bueno, al unirse el fármaco al ADN y a esta enzima, inhibe esa religadura e induce la muerte celular. Por otro lado, se intercalan en el ADN directamente, por eso alteran la transcripción y replicación del ADN. Y además, otro mecanismo es por su interacción con hierro, la generación de radicales libres, que va a ser algo importante en la toxicidad. En cuanto a su farmacocinética, también es importante en cuanto a su toxicidad que alcanzan rápidamente altas concentraciones en el corazón, además de otros órganos nobles, porque nos va a importar particularmente esto o sea, porque va a ser el órgano particularmente afectado de estos fármacos. Bueno, como decía, la cardiotoxicidad es algo que no se pueden olvidar, o sea, tienen que siempre asociar antraciclinas con cardiotoxicidad. Vamos a tener una toxicidad aguda que es difícil de prevenir, pero tampoco, o sea, suele ser breve y no suele ser un problema grave. Pero hay que tener en cuenta, puede generar arritmias, caída de la fracción de eyección o un síndrome de pericarditis-miocarditis con alteraciones en el electro, o sea, falla cardíaca congestiva asociada a derrame pericárdico. Todo esto se da cerca horas después de la administración, en realidad minutos u horas después de la administración, y en general no genera problemas graves. El problema de estos fármacos es la toxicidad crónica, que se da con dosis acumulativas mayores a 550 miligramos por metro cuadrado y causa una insuficiencia cardíaca congestiva de muy difícil tratamiento que genera una mortalidad bastante alta. Y esta toxicidad se hace más probable en personas que recibieron radiación en el tórax o administración concomitante de otros fármacos que también generan cardiotoxicidad, como la ciclofosfamida, que ya les mencioné antes, o el trastuzumab, que es un anticuerpo monoclonal que se usa en el cáncer de mama. Existe un agente para disminuir un poco el riesgo de cardiotoxicidad llamado desrazoxano, que lo que hace es un quelante de hierro que disminuye un poco el daño que se genera por los radicales libres, que es mediada por hierro. Pero, o sea, si bien disminuye la cardiotoxicidad, no la hace nula. Entonces siempre hay que tener en cuenta esto. Otro efecto adverso importante de estos fármacos, como en todos los que venimos viendo, es la mielosupresión. Pasamos ahora a
otro grupo muy diferente de fármacos que son los específicos de fase S. Acá tenemos los antimetabolitos, la hidroxiurea y los inhibidores de la topoisomerasa. Primero vamos a hablar de los antimetabolitos. No voy a hablar de cada uno de ellos, voy a hablar de uno de cada grupo. El metotrexato es el más importante de todos estos, que no pueden dejar de saber. Voy a hablar de 2 análogos de las pirimidinas y un análogo de las purinas. En caso de la 6-mercaptopurina, ustedes la van a ver o sea, si bien tiene aplicaciones antineoplásicas, también las van a ver en la clase de inmunomoduladores, por eso no voy a hablar de eso. Bueno, primero vamos a hablar de el metotrexato. Este fármaco no lo pueden dejar de saber. Vamos con el dibujito. Lo que hace el metotrexato en sí, como ven acá, es inhibir a la dihidrofolato reductasa. ¿Y esto cómo nos sirve para inhibir la síntesis del ADN? Básicamente, el ácido fólico tiene que reducirse a tetrahidrofolato, que es importante para las reacciones de metilación en la síntesis de purinas y de timilato. Como se ve en el dibujito acá, ese es el paso que inhibe en sí el metotrexato, lo cual disminuye esto, el tetrahidrofolato, y disminuye la actividad entonces de la timilato sintasa y no puede generar su efecto en la síntesis del timilato. Por otro lado, el metotrexato se agrega a poliglutamatos, con lo cual gana la capacidad de inhibir más enzimas que participan en estos procesos, entre ellas la timilato sintasa directamente y también en la síntesis de purinas la GAR transformilasa y la ICAR transformilasa, que no importa, se tienen que saber esos nombres. El nombre que sí tienen que saber del mecanismo de acción del metotrexato en sí es la dihidrofolato reductasa. Y bueno, de esta manera va a inhibir estos procesos. Otro punto importante del metotrexato es que vamos a tener un fármaco, bueno, en realidad una molécula que vamos a poder administrar para paliar la toxicidad que va a generar en las células sanas, que va a ser la leucoborina o ácido folínico. Que lo que hace va a ser como entra en el ciclo, como ven acá en el dibujito, después de la acción de la dihidrofolato reductasa, entonces disminuye un poco los efectos tóxicos. Esto siempre se va a administrar 24 horas después a la administración del metotrexato, como para no ir en contra de los efectos antineoplásicos. En cuanto a la farmacocinética, es importante que la administración puede ser por vía oral, intramuscular, intravenosa e intratecal. Casi ningún fármaco de los que estamos viendo se puede administrar intratecal. Este es uno de los pocos que sí. Para algunas indicaciones particulares. Por vía oral lo que tiene es que se administra en general más para enfermedades de autoinmunes, y más allá, en una dosis más alta de los 25 miligramos, su absorción se vuelve errática, entonces tiene que usarse sí o sí una vía parenteral. En cuanto, tenemos la administración intratecal, pero de todas formas puede penetrar, si bien la penetración al líquido cefalorraquídeo es baja, cuando existe carcinomatosis meningia puede aumentar al 20%. Y es importante que la excreción es renal, y es importante ajustarla en insuficiencia renal porque la acumulación genera aumento de la toxicidad. Por otro lado,
la eliminación se da por filtración y por secreción y disminuye cuando se administra junto con AINES u otros fármacos que generan nefrotoxicidad. Entonces, también hay que tener en cuenta porque esto va a aumentar la toxicidad del metotrexato. En este fármaco sí les especifiqué los usos, algunos usos, aunque sea, porque por un lado va a tener mucha utilidad en las enfermedades autoinmunes, como por ejemplo la artritis reumatoidea y la psoriasis. Va a ser re importante en el tratamiento de la artritis reumatoidea. Yo no voy a hablar de eso, pero bueno, para que lo tengan en cuenta. Y por otro lado, tiene un uso antineoplásico en diferentes tipos de neoplasias. Re importante en las leucemias, en el coriocarcinoma, como para que sepan, pero de vuelta esto no es evaluable. En cuanto a la toxicidad, como dijimos al principio, es un metabolito, un antimetabolito, por ende la mucositis y la mielosupresión van a ser los que sí o sí no se pueden olvidar. Por otro lado, el tema de que se acumulen los tejidos asociado a los poliglutamatos genera un efecto como de atrapamiento del fármaco y particularmente en el epitelio coriónico se acumula y genera mucha toxicidad. Por ende es abortivo y altamente teratogénico porque se acumula ahí. Eso tampoco se lo pueden olvidar de este fármaco en particular. Y esas serían como las más importantes en la administración para estas aplicaciones, pero por otro lado también tiene que acordarse en caso de las enfermedades autoinmunes, que sea a largo plazo la toxicidad pulmonar y la hepatotoxicidad, que genera fibrosis en ambos tejidos. Por vía intratecal también puede generar meningismo, convulsiones, cefaleas. Y bueno, entonces siempre por la toxicidad que estamos mencionando, siempre es importante monitorear con hemograma, función renal y hepatograma. Pasamos a otro antimetabolito, el 5-fluoracilo. Este dibujito es medio complicado, pero en realidad habría que fijarse principalmente en la parte que está señalada por la flecha. O sea, su principal mecanismo de acción es la inhibición de la timilato sintasa una vez que es activado dentro de la célula. Y por otro lado, se incorpora, por esta forma inhibe la síntesis de timilato, que es necesaria para la síntesis de ADN. Y por otro lado, inhibe, o sea, se incorpora directamente al ADN y genera fallas en la reparación del ADN y además también se incorpora en el ARN y lleva a la falta de función de esta molécula. Y bueno, acá hay un cartelito que les aclaré, más leucovorina. Nosotros antes con el metotrexato usábamos la leucovorina para paliar sus efectos y en este caso todo lo contrario. Lo que vamos a hacer con la leucovorina va a ser potenciar los efectos del 5-fluoracilo, porque hay células que tienen déficit y entonces la vía de la timilato sintasa no está tan activa. Entonces lo que se busca es que esa vía esté activa para que esta inhibición tenga efecto. Entonces la adición de leucovorina aumenta la eficacia del fármaco. En cuanto a la farmacocinética, se da por vía también parenteral, pero tiene tiene una forma, la capecitabina, que es una prodroga, que se puede administrar por vía oral en casos determinados. Y bueno, en cuanto a la toxicidad, lo que
más importantes, con un antimetabolito va a ser la mielosupresión y la mucositis y estomatitis. No son frecuentes los vómitos en este caso. Otro efecto adverso que tienen que recordar es la neurotoxicidad, que puede dar somnolencia, ataxia cerebelosa, cefalea. Y bueno, en algunos casos puede generar vasoespasmo coronario, que da un dolor torácico con alteraciones isquémicas en el electro, que son cosas que están asociadas al momento de infusión, y cuando se suspende esto se revierte. Tiene más predisposición las personas que tienen coronariopatía previa. Y otra cosa que es importante acordarse de este fármaco es que la mielosupresión y la mucositis son más graves con los bolos que con la infusión continua. Entonces, con infusión continua tenemos menos mielosupresión y en ese caso la diarrea se volvería el efecto limitante de dosis en la administración de este fármaco. Pasamos a otro. Ahora veníamos de, si recuerdan, el cuadrito previo, que me olvidé de mencionar, estamos hablando de análogos de las pirimidinas. Y ahora, bueno, y seguimos con eso. Ahora tenemos un análogo de citidina, que es la citarabina, o también la pueden escuchar nombrar como Ara-C. Este es un profármaco que, como ven en la imagen, necesita fosforilarse 3 veces para pasar a su forma activa, que lo que hace es competir con la citidina e inhibir a la ADN polimerasa e inducir de esta manera la apoptosis. O sea, lo que hace es básicamente, en vez de que se incluya la base correspondiente, se incluye esta base defectuosa, digamos, y bloquea la elongación del ADN. Entonces se inhibe la síntesis del ADN y esto lleva a la apoptosis. Debe usarse bastantes días seguidos para alcanzar a todas las células tumorales que estén en fase S. Lógicamente este mecanismo se dan cuenta que sirve en tumores que tengan muy, muy rápida replicación, como por ejemplo las leucemias. Es re importante el Ara-C para el tratamiento de la leucemia aguda, para el tratamiento curativo de la leucemia aguda. Así que bueno, es importante tenerlo en cuenta. Y otra cosa que se tiene que acordar es que este también se puede dar por vía intratecal. O sea, los únicos 2 fármacos que le podemos dar por vía intratecal de esta clase son el metotrexato y la citarabina. Es como un dato importante en cuanto a las vías de administración porque es diferente a todo el resto. En cuanto a la toxicidad, lo mismo que veníamos hablando, mielosupresión es lo más importante, que se da en una semana y se recupera en 14 días aproximadamente, tiene un tiempo diferente a lo que habíamos dicho que era en general. También genera estomatitis y diarrea. Y otra cosa que puede llegar a causar es un síndrome febril en niños, que puede ser bastante grave. Y en la administración intratecal o con altas dosis puede generar convulsiones, coma, delirio, aracnoiditis, síndrome cerebeloso, o sea, alteraciones neurológicas graves que hay que tener en cuenta en este tipo de administración. Pasando a los análogos de las purinas, o sea, dijimos que mencionamos en el cuadrito 2, que era 6-mercaptopurina, que dijimos que acá no vamos a hablar, y la fludarabina, que es este fármaco que tenemos acá. Lo que hace es inhibir a la ADN polimerasa, a la ADN ligasa y primasa, y se incorpora al ADN y ARN.
Todas estas enzimas, si se acuerdan, son enzimas muy importantes para la replicación del ADN y transcripción. Esto genera la inhibición del procesamiento y traducción del ARN y es terminador de cadena de ADN. En cuanto a la toxicidad, muy parecido a lo que veníamos hablando, la diferencia es que las células inmunes tienen especial susceptibilidad a los análogos de purinas y entonces va a generar depresión de células T con aparición de infecciones oportunistas y puede generar manifestaciones autoinmunes, como por ejemplo la anemia hemolítica, también por la alteración de la inmunidad, porque acuérdense que también afectando las células T, también afecta a las T reguladoras, que son las que se encargan de inhibir estas manifestaciones, así que bueno, pueden aparecer como efectos adversos, como medio paradójico. Por un lado pueden generar inmunodepresión y por otro lado pueden generar manifestaciones autoinmunes. Otra cosa importante a tener en cuenta es el potencial de generar leucemia aguda a largo plazo. Este fármaco se usa para la leucemia mieloide crónica, y lo menciono porque después voy a hablar de otro fármaco que también se usa para esto. Por otro lado tenemos la hidroxiurea, que tiene un mecanismo de acción particular. Lo que hace es inhibir a la ribonucleótido y fosfato reductasa, o sea que lo que hace es que los ribonucleótidos no puedan volverse desoxirribonucleótidos, que es lo que necesitamos para sintetizar el ADN. Entonces, de esta forma va a inhibir la síntesis de ADN sin interferir con la síntesis de ARN, que para eso, bueno, se usan los ribonucleótidos. Lo que tiene en particular este fármaco es que tiene una biodisponibilidad oral del 100%, o sea, se puede administrar por vía oral. Y en cuanto a los efectos adversos, podemos mencionar importante la amilosupresión, como todos estos fármacos, y que es un potente teratógeno. Serían como las cosas que no se pueden olvidar de hidroxiurea. Se usan para algunas neoplasias, como ovario, cabeza y cuello, pulmón, melanoma, y también para otras enfermedades hematológicas como la trombocitosis esencial y la policitemia vera. Pasando a otros inhibidores específicos de fase S, vamos a pasar a los inhibidores de la topoisomerasa. Acá hay un cuadro que probablemente les sirva como para... O sea, la idea, les puse en rojo las cosas como que eran más importantes y no se podían olvidar. Capaz, al principio, viéndolo todo así, parece medio confuso, pero bueno, voy a ir hablando un poco de cada uno y de las cosas que no pueden dejar de saber de estos fármacos. Como les dije antes, las topoisomerasas se encargan de la religadura de las cadenas, pero además también reducen la tensión entre las hebras de ADN para que se puedan separar y para replicarse y después, bueno, las religan. Y también se encargan de la reparación de errores en el ADN. Entonces vamos a tener por un lado los que inhiben la topoisomerasa 1, que son el topotecan y el irinotecan, que lo que se hacen es ligarse a la topoisomerasa 1 y al ADN y no permiten la religadura de las cadenas y se genera ruptura del ADN. Si recuerdan, hacían algo parecido las antraciclinas, uno de sus mecanismos de acción. Les traigo eso como para que vayan asociando y sea un poco más fácil. Esta inhibición va a generar la ruptura la apoptosis de la célula y estos fármacos necesitan que la célula se encuentre en fase S porque la síntesis constante de ADN es necesaria para que el efecto citotóxico, ¿sí? O sea, hacen más daño cuando la célula se está replicando. Entonces, por eso son específicos de fase S.
En cuanto al topotecan, lo que tienen que saber sí o sí es que el efecto limitante de dosis es la mielosupresión, que es muy severa y que se puede usar, o sea, puede llegarse a usarse con cisplatino o ciclofosfamida y, bueno, esto va a hacer peor esta mielosupresión, así que, bueno, hay que tener en cuenta, es importante. Y por otro lado, cuando más allá de este efecto, la mucositis y la diarrea también van a ser limitantes de dosis porque van a ser bastante severas. Por otro lado, tenemos el irinotecan, que como cosas relevantes acá les marqué el metabolismo hepático, porque obviamente, o sea, todo lo que se metaboliza por CYP3A4 puede tener interacciones y no hay que olvidarse de eso. Y por otro lado, sufre glucuronización, que esto tiene que ver en personas que tienen defectos en este proceso, puede aumentar la toxicidad. Y esto va a dar un efecto limitante de dosis particular, que es la diarrea persistente. Y va a generar este fármaco dos tipos de diarrea. Puede generar una diarrea temprana, que es por efecto colinérgico, porque va a inhibir la acetilcolinesterasa y puede generar en las primeras 24 horas post-infusión un síndrome colinérgico que puede incluir, o sea, puede también generar dolor abdominal y diarrea. Pero es diferente a la diarrea que va a tener tardía y persistente, que eso va a ser lo que limite la dosis, porque se genera por un metabolito tóxico en la mucosa intestinal. Se genera hacia los 6 u 11 días después de la administración. Y esto va a responder a la loperamida, pero puede ser muy severa. Así que no se pueden olvidar del irinotecan y su diarrea, además de la mielosupresión. Bueno, por otro lado, tenemos un fármaco que tiene un mecanismo de acción no tan diferente, o sea, inhibe a la topoisomerasa 2, pero va a tener características bastante, o sea, una toxicidad bastante diferente. Bueno, y por un lado, en cuanto a la farmacocinética, es importante la alta unión a proteínas y el metabolismo hepático, porque el etoposio va a tener mayor toxicidad en pacientes que tengan insuficiencia hepática, porque va a disminuir el metabolismo y va a disminuir la albúmina, que es la proteína a la que se une el etoposio. Entonces hay que tener en cuenta esto. Y bueno, en cuanto a los efectos adversos limitantes de dosis, vamos a tener la mielosupresión, que va a ser también a los 14 días. Y en el tratamiento crónico también la mucositis y la diarrea van a ser limitantes de dosis. Particularmente, este fármaco se asoció mucho a leucemia secundaria relacionada con la dosis acumulada. Y hay mayor riesgo, irónicamente, en pacientes tratados por leucemia. Esta leucemia secundaria lo que tiene es que aparece, bueno, también en unos años posteriores al tratamiento y no presenta mielodisplasia previa, o sea, no genera trastornos hematológicos previos ni nada y es de muy difícil tratamiento y muy mal pronóstico. Así que tampoco se pueden olvidar de ese efecto, si bien no es agudo, es tardío, pero es uno de los agentes que más lo causan. Hasta ahora, los que mencionamos que causaban leucemia secundaria eran los alquilantes, el cisplatino y el etoposida. No se olviden. Y en cuanto volviendo al topotecan e irinotecan,
me olvidé de decir una cosa, que es que requieren exposiciones prolongadas, las células tumorales, a estos fármacos para que estos fármacos tengan mejor eficacia. Y se vio que administrarlos por más largo tiempo a menores dosis mejoraba la eficacia y disminuía la toxicidad. Entonces, bueno, van a tener administración por más largo tiempo. Pasamos ahora a los agentes específicos de la fase M. ¿Qué pasa en la fase M? Dijimos que es la mitosis. Para que se pueda dar la mitosis, los microtúbulos tienen que reorganizarse, generando el uso mitótico al cual se van a anclar los cromosomas para luego poder separarse. Entonces, va a ser fundamental o sea, que los microtúbulos estén intactos para estos procesos. Y esto es lo que va a afectar los alcaloides de la vinca y los taxanos, de maneras como opuestas, pero van a ser lo mismo, en definitiva. Ahí les puse un dibujito de lo que hacen los dos, después voy a hablar particularmente de cada uno y van a entenderlo mejor. Primero vamos a hablar de los alcaloides de la vinca. El mecanismo de acción de estos fármacos es unirse a la beta-tubulina, impidiendo la polimerización de los microtúbulos. Y esto inhibe la mitosis y lleva a la apoptosis de la célula. En cuanto a a la farmacocinética, no la incluí porque no tenía nada particular, excepto que, como siempre, se administra por vía endovenosa, con metabolismo hepático, eliminación biliar, y hay que ajustar la dosis en insuficiencia hepática. Pero lo importante, que sí resalté acá, es que estos fármacos nunca se pueden administrar por vía intratecal, porque la administración por error por esta vía puede llevar a neurotoxicidad muy grave, como convulsiones irreversibles que pueden llevar a la muerte. Así que, bueno, por eso el recuadro. Hay dos en realidad, agentes que nos importan más de este grupo. El otro lo incluí porque lo van a leer en el libro, pero en realidad nos importa más la vincristina y la vinblastina. Van a tener en común algunos efectos adversos, como son las náuseas y los vómitos, pero no van a ser como las más importantes de este grupo. Y la necrosis por extravasación, que la necrosis por extravasación es un daño que se genera en los tejidos cuando se extravasa, o sea, cuando sale de la vena una sustancia y que puede llevar hasta la necrosis de estos tejidos, y es algo muy doloroso que deja cicatrices muy feas. Entonces siempre hay que prevenirlo usando el material adecuado, el personal adecuado, y siempre hay que tener en cuenta que hay algunos fármacos que lo causan característicamente, por ejemplo estos. Entonces, por eso se los puse en rojo, eso se tienen que acordar. Por otro lado, habíamos dicho que uno de los fármacos que no nos iba a importar la mielosupresión, que no era tan relevante, es la vincristina. Y no va a generar, o sea, puede generar leucopenia, pero muy, muy leve. Y lo que sí va a generar como limitante de dosis va a ser la neuropatía periférica, que cuando tiene manifestaciones motoras hay que suspender la administración. La neuropatía puede ser sensorial, motora, de los pares craneales o de los nervios vegetativos con pérdida de reflejos, parestesias, pérdida de la fuerza y bueno, por eso, o sea, por la pérdida o sea, por la neuropatía de los nervios vegetativos va a generar puede generar estreñimiento severo, que hay que prevenir con laxantes siempre.
Y, y por otro lado, bueno, en realidad eso es lo importante. La neuropatía no se pueden olvidar. Que es lo limitante de la vincristina, que es como diferente a lo que veníamos hablando. La vinblastina, en cambio, sí tiene mielosupresión como limitante de dosis y puede presentar neuropatía, pero no es tan frecuente. Y para que no se olviden, o sea, acuérdense que los microtúbulos son re importantes en el sistema nervioso central para el transporte axonal y el movimiento, bueno, no, el movimiento no, para el transporte axonal, particularmente en las neuronas, y eso es como lo más importante como para asociar el mecanismo de acción con la toxicidad. Por otro lado tenemos los taxanos, que lo que van a hacer es también unirse a la beta-tubulina, pero van a estabilizar la unión. Y lo que hacen es detener la mitosis porque generan la formación de microtúbulos aberrantes. O sea, como que se polimerizan y no se despolimerizan nunca. Entonces, también genera el mismo resultado, que es la muerte por apoptosis por la detención de la mitosis en la metafase. Tenemos en este grupo dos tipos, que son el paclitaxel y el docetaxel. Tienen también algunas diferencias entre sí. Por un lado, ambos tienen que ir disueltos en sustancias particulares, que estas sustancias pueden generar reacciones de hipersensibilidad aguda. En el caso del paclitaxel, que va disuelta en aceite de ricino, no es infrecuente que se generen reacciones de hipersensibilidad que deben prevenirse con corticoides y antihistamínicos en las infusiones que son de corta duración. El docetaxel también lo causa, pero no tan frecuentemente. El paclitaxel además también tiene como limitante de dosis la mielosupresión, que va a ser más temprana, a los 8 días más o menos, y la neuropatía periférica. Ya dijimos, cómo se afectan los microtúbulos, se afectan los axones neuronales y esto causa neuropatía. Por otro lado, puede causar encefalopatía y efectos adversos gastrointestinales, como todos. Y bueno, el docetaxel, como diferente, digamos, puede generar retención hidrosalina y edemas. Y bueno, también la neuropatía, pero no es tan frecuente y severa. Bueno, y hasta ahora cerramos esta primera parte, que fue la de los fármacos citotóxicos. Y acuérdense que para estudiarlo, lo que les recomiendo es partir de la clasificación, o sea, ordenarlo en grupos, y a partir de eso fijarse en la toxicidad más característica de cada grupo y la toxicidad general de casi todos los agentes quimioterápicos, como para estudiarlo. Los detalles de uno a uno no son lo que nos interesa que se lleven. Y bueno, por último, les quería hablar un poco de en lo que se enfoca la investigación del tratamiento del cáncer en los últimos años. A partir de que conocemos mucho más sobre la biología y el comportamiento molecular del cáncer, se encontraron posibles blancos farmacológicos como receptores de factores de crecimiento, vías de señalización intracelular, vías de muerte celular, mecanismos de escape inmunitario de estas células que, o sea, como se dan cuenta, son cosas mucho más específicas que decir, bueno, está alterado el ADN, vamos a inducir la apoptosis de la célula. Entonces, lo que se busca hoy en día es generar terapias con mayor especificidad,
y menos toxicidad, como para poder atacar básicamente lo que queremos atacar sin afectar a todas las células de nuestro organismo. Obviamente esto no es, o sea, como el desarrollo hasta ahora no es que solucionó el problema ni cerca, pero es una opción de tratamiento para muchos tumores y se usa muchas veces en combinación con los agentes citotóxicos eh, para, para la terapia de distintas enfermedades. Dentro de las terapias dirigidas, estas cosas nuevas que hay, o sea, no tan nuevas en realidad, pero de los últimos años, son los anticuerpos monoclonales y por otro lado las moléculas pequeñas, los INIBs. Los anticuerpos monoclonales probablemente hayan escuchado más. Yo hice este cuadro comparativo como para que entiendan bien las diferencias en la administración y en la forma de acción de cada uno. Los anticuerpos monoclonales van a ser moléculas grandes, o son anticuerpos, que van a ir a bloquear la función de un receptor que está en la superficie de la célula y genera el ataque inmune, ¿sí? Genera un complejo inmune y activa la inmunidad. Siempre, o sea, sin entrar a la célula, porque es una molécula enorme. Y esto sea para administración parenteral, intermitente, ¿sí? O sea, no es todos los días, es de vez en cuando, sigue siendo parenteral, como lo que veníamos viendo. En cambio, los INHIBs son pequeñas moléculas que generan su efecto dentro de las células, entran y bloquean las proteínas con función de tirosina quinasa específicas que tienen como blanco molecular. Y tienen vida media corta, o sea, compatible con la administración oral diaria. Entonces, básicamente, estos fármacos transforman el tratamiento quimioterápico en una pastillita que se toma todos los días como si fuera la de la hipertensión, digamos, como para ponerlo como ejemplo. Entonces es un cambio muy importante para la vida de la persona. No tiene que inyectarse, se toma una pastilla, no tiene que ir al hospital ni nada por el estilo. Entonces es una alternativa muy interesante. Pero bueno, como les dije, no es que sirve para todo ni genera tratamientos curativos de diferentes cosas. Les puse un ejemplo de uno de estos inhibidores de tirosina quinasa, que es el imatinib. Les puse este ejemplo porque fue el primer inhibidor de tirosina quinasa en ser aprobado por la FDA en 2001. Y lo que hace es inhibir la quinasa BCR-ABL, que es la que se encuentra activa constitutivamente y genera una división intracelular, una división celular incontrolable en la leucemia amiloide crónica. Lo que hace esto es unirse al receptor, a la proteína y cuando está en estado cerrado e inhibe que se una al ATP y que genere su función. Después de hacer el imatinib, para leucemia amiloide crónica, desarrollaron el dasatinib y nilotinib, como dato anecdótico, y que también tienen la misma finalidad, pero tienen más potencia y cada vez se vuelve más específico, digamos. Este fármaco se administra, como dijimos, por vía oral, tiene alta unidad de proteínas y se metaboliza por CYP3A4, por ende tiene todas las interacciones con este CYP que hay que tener en cuenta. Y lo que es re importante y que es muy diferente en cuanto a los citotóxicos es que, si se fijan, la toxicidad no tiene nada que ver. Los efectos adversos en general no son graves, se manejan con la disminución o la suspensión del medicamento y luego se puede volver a administrar.
puede generar diarrea leve, puede generar edema. Y lo más delicado es la mielosupresión, por supuesto, pero no es frecuente y si bien puede ser severa, cuando se compensa, se puede volver a administrar el fármaco en las dosis eh, eficientes para esta patología. Entonces, fíjense que esto, o sea, como a lo que se apunta ahora es a que el tratamiento sea tomar una pastillita con poca toxicidad eh, y que no tiene nada que ver a administrar por vía endovenosa por horas un fármaco que genera toxicidad en todo el cuerpo muy severa. Así que bueno, les puse este como ejemplo, no es que no tienen que saber cada uno, en el Goodman hay un capítulo larguísimo que habla de cada uno, pero lo que les recomiendo es que lean de este capítulo de los blancos moleculares la primera página, las primeras 2 páginas que habla un poco de generalidades de esto, como para que sepan conceptualmente qué son, porque eso es importante, porque hacia eso apunta todo el desarrollo de terapias hoy en día. Y bueno, les puse a modo de ejemplo algunos nombres y usos terapéuticos y blancos de anticuerpos monoclonales. Incluí algunos que me pareció que podían conocer. El rituximab se usa mucho para enfermedades autoinmunes también. Y bueno, nada, pero esto es como para que sepan, cultura general. Y también les incluí un par de inhibidores de tirosina quinasa, ¿sí? El imatinib, el sunitinib, el gefitinib, no, o sea, no tienen que saber estos en particular, simplemente es como a modo ilustrativo. Y bueno, lo importante es eso, ¿no? Que ahora se busca esto de tratar de acotar la toxicidad, aumentando la especificidad. Pero obviamente, como toda cosa nueva, estos tratamientos son muy, muy caros, entonces hay que seleccionar bien a quién dárselo, o sea, se tienen que hacer estudios genéticos para averiguar si tienen las mutaciones estas particulares para que el tratamiento sirva. Así que bueno, es todo un proceso que es muy caro y que no siempre se consigue cobertura para estos agentes. Y bueno, esperemos que ahora o sea, que cuando vaya viendo más, vaya generándose un precio un poco más accesible, porque si bien tienen todas estas ventajas, son muchísimo más caros que los agentes citotóxicos y algunos no son tanto más eficaces. Así que bueno, siempre hay que poner este tema en la balanza. Por último, les incluí este dibujito que es que más o menos resume las toxicidades más relevantes de los agentes quimioterápicos, de los citotóxicos particularmente, y como espero que les sirva para acordarse de estas, que son las que no se pueden olvidar. Por último, acá les puse la bibliografía que usé, el Woodman y el Flores, si quieren consultar. Yo les recomiendo que usen como guía esta clase y completen la información, obviamente porque no les puse todo, completen la información con lo que esté en el libro, pero siempre jerarquizando este tema de las toxicidades características o las cosas que son así un poco diferentes entre los grupos de fármacos, no sin ir al detalle, o sea, no importa, no se estudie la vida media de cada fármaco y todo eso, porque en este caso no es algo que vayamos a darle tanta importancia, ¿sí? Bueno, espero que les haya servido la clase y que les vaya muy bien.